poderme acompañar en lo que es las pantallas en esta tarde y noche con lo que es el tema. El tema de esta noche lleva por nombre, si es tan amable acompañarme en la pantalla, quitando los prejuicios que no me permiten activar mi fe para yo poder recibir mi milagro. Lo voy a repetir: quitando los prejuicios que no me permiten, oiga, hay cosas que estorban, que no me permiten activar repítalo, mi fe, para yo poder recibir un milagro. Quiero comenzar con dos cosas muy importantes y yo quiero que me ponga toda su atención. Detrás de un milagro hay un Cristo y un Espíritu Santo. ¿Cuánto me siguen? Repito, detrás de un milagro hay un Cristo y un Espíritu Santo. En pocas palabras, si no hay un Cristo en esta iglesia, no hay milagros. Si no hay un Espíritu Santo moviéndose en esta iglesia, no hay milagros. Puede haber show, puede haber luces, pero si no hay Espíritu Santo y un Cristo, no hay milagros. Y por lo tanto, si no hay Espíritu Santo y no hay Cristo, podemos estar perdiendo el tiempo en un lugar. A mí me dicen. Es muy importante porque la iglesia no solamente viene a adorar a un Cristo, sino que este Cristo no quiere solamente que tú lo adores, sino que este Cristo también se quiere manifestar en ti, siempre y cuando tú estés adorando al Cristo verdadero. Porque como dijo un pastor, hay gente que conoce a Cristo solamente en su mente, en conocimiento. Más hay otros que lo conocen en el Espíritu y por eso es que le buscan y por eso es que se entregan a Él. Lo voy a repetir. Hay dos tipos de Cristo. Está el Cristo que tú te has creado en tu mente, producto de una película, producto de una calcamonía que viste en un bus. Pero ese Cristo de repente solo es conocimiento. Pero está el Cristo del Espíritu, el que el mismo Cristo dijo: al Padre lo van a adorar en espíritu, no solo en conocimiento. Porque yo le voy a decir algo, entre el conocimiento y el conocimiento de espíritu, lo que te da más libertad no es una información, es un conocimiento espiritual. Cuando hay conocimiento espiritual, la alabanza es genuina y no es manipulada por hombres. Tu mismo espíritu te hace adorar a Dios porque tú sabes que Él realmente existe. Y a ese Cristo real que tú conoces, no acá, sino en tu espíritu, este Cristo no viene solo. Trae sanidades y milagros para aquellos que realmente lo conocen y en espíritu y en verdad. Así que te doy un consejo: encárgate de conocer al verdadero Cristo, no al de la mente. Porque con el de la mente te vas a frustrar, pero con el Cristo del Espíritu vas a ver milagros sobrenaturales a tu favor. Entonces lo primero, el primer prejuicio que no permite que tu fe se active es que no conozcas a Cristo realmente como debe de ser. Y el segundo prejuicio es el siguiente: no se ocupa ser cristiano para tener fe. El ser humano, todo ser humano, le dieron una medida de fe. ¿Me está escuchando? Y esta fe no va limitada a un cristianismo y a una religión. Esta fe es un don. Dios dijo: cuando voy a hacer al hombre, lo voy a hacer cuerpo, alma y espíritu. Ese es el combo. Tú eres cuerpo, alma y espíritu. Pero Dios también depositó algo en todo ser humano y no le pidió permiso a las religiones para hacerlo, y es fe. La fe es algo que todos andamos dentro de nosotros, seamos o no seamos cristianos. Todo mundo tiene fe. Toda gente de religión tiene fe.
Entonces, la fe es un detonante que mueve el cielo y la tierra. Te lo voy a repetir. La fe que tú tienes, si tú la desarrollas, esa fe tiene la capacidad de mover el cielo y la tierra. ¿Me escuchó? El problema es que esta fe es una fe que no ocupa muchas veces creer, oh, el milagro va a ser grande si mi fe es grande. Hoy, permíteme un momento decirte algo. No, hermano, si mi fe es grande, el milagro va a ser grande. Permítame un momento, porque Cristo habló de una fe que no importa si era tan pequeña como un grano de mostaza. Así que aquí el tamaño no importa, sino que tengas la fe y la desarrolle para lo de Dios. Hermano, le voy a decir un secreto. Acá puede haber gente que se congregue no mucho como usted y tal vez activa más su fe que usted, que está en una iglesia. Y usted va a empezar a hacer comparaciones. Yo me congrego, ella casi no. Yo le sirvo a Dios, ella casi no. Y yo veo de que ella es bendecida, ella le cree a Dios. ¿Qué pasa conmigo? Diferencia. Ella, su fe pequeña, la explota. Y muchas veces los de la iglesia decimos amén con la boca, pero esta fe no la hemos desarrollado. ¿Y cómo, hermano? Siempre Dios permite el escenario para que tu fe se desarrolle. No me vayas a decir, deme la prédica de la fe entonces. No, no, no. No ocupas una prédica de la fe. Hay escenarios que Dios prepara en tu vida, que esos escenarios van a entrenar tu fe, si es que ya no lo han hecho. A alguien que tiene una deuda de miles de lempiras, ese escenario es la oportunidad para explotar tu fe y creerle a Dios. Un problema matrimonial que no se ha resuelto, ese escenario es la oportunidad para que tu fe se desarrolle. Por eso repito, a algunos Dios nos probó la fe en un hospital. A otros en el problema económico o en el familiar que estuvo a punto de morir. Ahí Dios nos probó la fe. O si el familiar se murió, aún ahí nuestra fe fue probada y desarrollada. Y aún cada mensaje que Dios te dé en este lugar, Dios lo hace para crear la atmósfera a través de esa palabra, para que esa palabra genere que tu fe se aumente o que tu fe sea más efectiva. Porque yo pude entender cuando Cristo dijo, es pequeña como un granito, pero es efectiva aunque sea un granito. Digo yo, entonces esto no se trata de que quien tiene más fe, se trata que aunque sea como un granito, sea explosiva esa fe. Y para eso vamos a tener que dejar muchas cosas. Vamos a tener que dejar de creerle al diablo lo que nos pasa susurrando en nuestra mente y nuestro corazón. Va a ser una lucha entre lo que te dicen y tu fe. Se lo repito, van a haber veces que tú vas a decidir si abres tu corazón a aquello negativo o tú decides, a este problema le voy a poner mi fe enfrente. Y te voy a decir algo. Cuando Dios se da cuenta que tú no le das prioridad al problema y donde está ese problema tú decides poner la fe, Dios va a honrar tu fe, porque para eso te la dio, para que la sacaras en los momentos cuando más la necesitara. Y Dios va a decir, este sacó su fe, le voy a honrar su fe. Pero muchas veces no sacamos la fe. Sacamos el temor, la inseguridad, los miedos y dejamos la fe escondida. Cuando Dios dice, cada asunto saca tu fe, porque yo voy a honrar la fe que pusiste. Adelante, le hago una pregunta. ¿Honró Dios al rey David cuando el rey David tuvo enfrente a Goliat? ¿Quién era más grande? ¿Goliat o David? Goliat. ¿Quién tenía más fe? ¿Goliat o David?
¿Qué fue lo que sacó David cuando tenía enfrente al gigante? No me vaya a decir que las piedras, aunque bíblicamente eso fue lo que sacó. David no sacó las piedras, aunque sí lo dice. David lo primero que sacó fue su fe y le dijo: tú vienes contra espada y jabalina, yo vengo con Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces cuando el gigante apareció, David no solo sacó piedra, sacó su fe. Y como Dios honra la fe, no importando el lugar donde viene la fe. Hay milagros grandes que no se dan solo dentro de una iglesia, se da fuera de una iglesia. Y tú y yo ni cuenta nos damos. Hay empresarios que ahora son empresarios porque le creyeron a Dios más que tú. Son realidades. Y no es posible que alguien que esté siendo instruido por Dios dentro de una casa cristiana, él quede minimizado con alguien que casi no se congrega y ha logrado muchas cosas por el simple hecho de creerle a Dios. Abraham no era cristiano. Abraham solamente escuchó la voz de Dios. Abraham después se volvió amigo de Dios. Pero Abraham no iba a una iglesia. Ah, ¿verdad que no es necesario? Tampoco lo mire así, porque sí es necesario congregarse. Pero Abraham no fue cristiano de entrada. Y ahí es donde Dios evidencia. No me importa si Abraham es de Mesopotamia, no me importa de dónde sea Abraham. Lo que sí veo, que yo le hablé y él me creyó, aunque no me conoce, porque yo respaldo la fe de este hombre, aunque no sea cristiano. Por eso dice que Abraham le creyó a Dios por fe, y la fe de Abraham lo hizo amigo de Dios. Tu fe te puede llegar a ser un amigo de Dios. Y tu poca fe te puede ser amigo del diablo. Lo repito, tu poca fe te puede hacer amigo del diablo. Tu fe inclinada a Dios te puede hacer un gran amigo de Dios, porque Dios ve que le estás creyendo de una manera poderosa. Una observación de este tema: tenemos que quitar los prejuicios que no permiten que activen la fe. Porque si la fe está y no se ve manifestada en nosotros, algo está pasando, porque ella está ahí. No sé si en el ámbito de la agricultura, yo creo que cada sembrador sabe en qué parte del terreno puso su semilla. Y él, si no ve, si pasan los meses y la semilla no crece, hay sospechas. Hay sospechas porque yo ahí metí una semilla, y comienza a escarbar y escarbar, y de repente se da cuenta que algún animalito en lo más profundo de la tierra dañó la semilla, y dice: ahora entiendo por qué esta semilla nunca se convirtió en árbol, y es que hay algún animalito que dañó la semilla. A la iglesia le puede pasar lo mismo. Le han dado una medida de fe, pero hay prejuicio que no deja que el árbol crezca dentro de ti, o que lo de Dios se manifieste dentro de ti. Ahora mire esto que voy a decir. El poder de Dios tiene la capacidad de hacer maravillas y prodigios y milagros en medio de su pueblo. Para Dios no es problema hacer milagros y prodigios en su pueblo. Y no solo acá, donde quiera. Dios no tiene problemas. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer un milagro en la calle? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer un milagro yendo en un bus? ¿Cómo cree usted cree que Dios puede hacer un milagro si usted ora por alguien en el parque? Dios puede hacer el milagro, porque Dios no tiene lugares. Pero no me dirá: entonces es verdad que no es necesario que me congregue. Vuelvo a lo mismo, si es necesario. Pero sí debe de saber que Dios no tiene problemas en hacer milagros. Pero el problema es que hay personas que no pueden recibir el poder de Dios y sus milagros porque hay prejuicios. Dígale de al lado: tiene fe, pero necesitas saber cuál es el prejuicio que no hace que tu fe manifieste algo de Dios. Porque, hermano, la fe que Dios le dio a usted no se la dieron de por gusto.
es para que su fe se active a lo sobrenatural de Dios. Porque hay algo que se llama lo sobrenatural de Dios. Y lo de Dios se conecta con la fe del ser humano. Todo se mueve ahí. Cristo era un ser humano como usted y yo. Pero Él también andaba a su medida de fe. Entonces activaba su fe y lo sobrenatural de Dios, milagros, sanidades, liberaciones, se conectaban con la fe de Él. El diablo se ha de reír con los cristianos que el diablo dice, tiene fe, pero no la conecta con lo sobrenatural de Dios. Tiene fe, pero no le cree a Dios. Hermano, y esta fe es para eso, para conectarla con lo sobrenatural. Para eso te la dieron, para eso la dieron a la iglesia. Mire, hermano, aún la fe, tú tienes que abrirla para cuando te ministren la palabra. Porque es a través de la palabra que tu fe agarra el misterio de Dios. Y ese misterio de Dios te lleva a un lugar especial. Mire lo que dice Marcos capítulo 6, versículo del 5 al 6. Marcos capítulo 6, versículo del 5 al 6. Sea honrado el Padre, sea honrado el Hijo, sea honrado el Espíritu Santo. Léalo conmigo en las pantallas. Se lo voy a traducir antes de que leamos el versículo. Antes de que lo leamos. Jesús en esa parte andaba en Nazaret. ¿A dónde andaba Él? Nazaret fue el lugar que lo vio nacer. Nazaret fue el lugar que lo vio crecer. Lo vieron como niño, como joven, como adolescente. Lo vieron cuando empezó a aprender a trabajar con la madera. Nazaret vio a Jesús en todas sus etapas. Cuando Jesús comienza su ministerio de sanidades, liberaciones, Él se mueve de su lugar natal de Nazaret y comienza a ir a Capernaum. Comienza a hacer milagros en Capernaum. Comienza a ir a Galilea y comienza a hacer milagros. Comienza a ir a todos los lugares, pero de repente se le ocurrió, no fue que se le ocurrió, decidió ir a Nazaret, su lugar donde Él nació. Y ya la fama, créame, que estaba bien extendida de Cristo sobre toda Israel, sobre las aldeas y las ciudades. A ese extremo, a ese tiempo, Nazaret ya sabía quién era Cristo. Porque Jesús había hecho demasiados milagros. Pero mire lo que pasó cuando Él llegó a Nazaret. Y no pudo hacer allí, ¿qué dice? Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo, como quien diga, lo único que pudo hacer fue sanar unos. O sea que habían algunos que sí activaron su ¿qué?